Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vamos a apagar móviles, ¿cierto? La batería se está agotando. Yo le he quitado la voz, ¿es suficiente? Sí, es suficiente. Porque es que si no, no me sé de la clave después, porque la he cambiado. Muy bien. Mal asunto. Por lo Como no menos, te acuerdes. que nos La tengo suene. anotada, pero Ah. Se puede ya es poner- una historia tenerla que buscar y todo eso. Muy bien. Puede poner ese en ¿Estamos todos listos? En modo avión. Pues empezamos ya. Vale. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre instintos. Instintos y medios de conservación. Vamos a ver cuál es... ¿Qué nos dice, no? ¿Qué nos dicen los espíritus en el libro de los espíritus sobre esto? Y también vamos a tocar un poquito lo que es el Génesis, otro libro de Allan Kardec, que es el último que escribió. Y vamos a intentar, pues, nuestros objetivos van a ser dar los conceptos de instintos e inteligencia. Vamos a ver la diferencia que hay entre instinto e inteligencia. Y vamos a ver también la diferencia, ¿no? Sí, vamos a ver entre instinto e inteligencia. Y vamos a también hablar un poquito sobre qué es el instinto de conservación y cuál es su utilidad y su finalidad. ¿Vale? Muy bien. Pues... bueno, pues sabéis que somos espíritus, ¿m? En un cuerpo encarnado. Estamos aquí de paso y nuestro cuerpo es efímero. Sin embargo, nosotros como espíritu tenemos una larga trayectoria ante que nosotros y una larguísima trayectoria aún por delante. Como espíritus aún somos muy jóvenes, pero no lo suficientemente jóvenes como para no haber adquirido ya cierta experiencia en nuestro devenir, ¿no? en nuestra evolución. Y esa experiencia, a través de las diferentes encarnaciones y a través de las diferentes vivencias que hemos tenido, las hemos ido asimilando y las hemos ido grabando en nuestro periespíritu. Pero antes de ser seres humanos, hemos estado también viviendo experiencias en otros reinos de la naturaleza, como son el reino animal y el reino vegetal. Vamos a centrarnos en esos dos. En el reino mineral también hemos vivido experiencias, lo que pasa que es diferente, ¿no? Porque ahí no existe ni siquiera un atisbo de inteligencia, ¿no? Sin embargo, la planta ya se va formando ahí un poquito. Entonces, en la planta hemos ido adquiriendo automatismos, como son la circulación, ¿no? De las plantas existe la circulación de la savia a través de los conductos, de los árboles, de las plantas. Hemos ido aprendiendo a asimilar elementos y ya de ahí pues hemos pasado a la vida animal, en los cuales hemos ido evolucionando como espíritus y hemos ido también adquiriendo automatismos. Esos automatismos son los instintos que tenemos hoy. En el reino animal hay muchos ejemplos de instintos, ¿no? Como por ejemplo podemos ver cómo las arañas saben cómo tejer una tela de araña desde su mismo nacimiento como arañas. No han tenido un maestro que les ha enseñado. Tenemos otros ejemplos en el reino animal, como puede ser, por ejemplo, los pájaros, ¿no? Que ya desde que nacen ya están ejercitando sus alas y para lanzarse a volar.
quizá podríamos decir, bueno, ve como ejemplo a sus progenitores. Sí, pero su progenitor, que yo sepa, no les ha transmitido el conocimiento, ¿no?, de cómo tienen que moverse por el aire. Es una inteligencia, es un instinto innato. Hay otros muchos más, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no?, lo que es el instinto animal. Incluso nosotros, como seres humanos, cuando nacemos, recién nacidos, si nos acercan al seno de nuestra madre, ya por instinto sabemos que tenemos que agarrar al pezón y empezar a succionar. Eso lo tenemos innato en nosotros. O por ejemplo la respiración, ¿no?, ya también es algo innato. O el caminar, conforme vamos creciendo. Son cosas que hemos ido adquiriendo a través de las edades y no necesitamos a nadie que nos lo enseñe. Es algo, esos son los instintos, que surgen de forma natural. Ahí no interviene la inteligencia para nada. ¿Vale? Entonces vemos cómo esas adquisiciones se quedan grabados en nuestra memoria pretérita y cuando volvemos a retomar un cuerpo vuelven a surgir de forma natural. Y se puede decir que en el vegetal esos instintos empiezan a surgir, principia, ¿no? Es un principio de instinto. No se le puede llamar propiamente instinto, ¿no?, pero ya va asomando, ¿no?, ya va dando señales de presencia. Ya en el animal ya se completan del todo. En el animal predomina sobre todo el instinto de supervivencia, instinto para alimentarse, y instintos para procrear, para reproducir la especie. Y ya en el ser humano se puede decir también que se perfeccionan, porque ahí interviene ya otro elemento, que es la inteligencia. Ya interviene la voluntad, que con esa voluntad podemos cambiar esos instintos para mejor y no dejarnos llevar por ellos, por ejemplo, en el sentido negativo. Bueno, hoy va a ser cortito, así que no os asustaron. Hoy va a ser cortita pues espero, por lo menos, no hacerlo muy largo. Y si queréis interrumpirme en cualquier momento, también tenéis libertad. ¿Todo bien, Ivonne? Yo creo que sí. Yo creo que también. ¿Va todo bien por ahí? ¿No está retransmitiendo? ¿O sí? Pues se supone que sí, pasa que aquí no sale. Bueno. ¿Y qué está esperando? Sí. Pero aquí pone como que está retransmitiendo. Si no tenemos a nadie por ahí que nos lo diga, ¿tenemos a alguien en red? Bueno, y si no, pues luego lo subiré. Un espectador y espera. Bueno, si queréis podéis comprobarlo en el móvil. Yo mientras la voy a seguir, ¿vale? Entonces, vemos como el instinto es una fuerza oculta que nos guía, ¿no? Nos lleva por a hacer determinados actos, sobre todo con vistas a nuestra conservación. Si por ejemplo yo intentase golpear a alguien sin avisar, seguramente, y no seguramente no, seguro, que el otro levantará la mano de forma instintiva para defenderse. Si uno acerca la mano a los ojos,
cerrar los ojos de forma instintiva. Eso es, si se hace sin ni siquiera pensarlo. Otra cosa es que esos instintos ya se mezclen con las emociones, ¿no? Entonces ya es algo más delicado y más violento. Pero nuestro primer acto es el de defendernos. Luego nuestro segundo es de devolver el golpe. Ahí ya interviene la inteligencia. Muy bien. Entonces vemos cómo el instinto es algo que se hace sin pensar. Y la inteligencia, cuando actúa, lo hace ya pensando. Y de acuerdo con el momento. Así que todo acto automático es instintivo. Y el acto que denota cierta reflexión ya no, ya interviene la inteligencia. Esa es la diferencia fundamental entre instinto e inteligencia. En la inteligencia interviene nuestro pensamiento y nuestra voluntad. En el instinto no. En el instinto, cuando te asustas, sale corriendo. Pero sin embargo, si interviene tu inteligencia, te dice, pues no corras, detente y enfréntate, por ejemplo. Pero el primer impulso es salir corriendo. Así que el uno es libre y el otro no. El instinto es libre, es un acto libre, pero el acto de la inteligencia ya no lo es tanto. No está transmitiendo. Bueno, pues si no transmite, pues peor para él. Luego lo subiré. Sí. No, puede ser por el cable que he dicho antes. No me he traído el cable de red y entonces a lo mejor no hay Hoy una no es tontería. día de tecnologías. No, el fallo es mío, que no me he preparado bien. Y no he venido con tiempo. ¿Vale? No es culpa de la tecnología ni nada, sino el fallo es mío. Que no soy un profesional, bueno, eso es una excusa. Que no lo he hecho bien y ya está. No hay excusas. ¿Y dónde está? ¿En la página web? He enviado un enlace al SEA o sea, a la WhatsApp de SEA. En ese enlace... ¿Ellos están en el grupo? Ellos no están en el grupo. Si no está ahí, no lo habéis recibido. Bueno, sigamos. No pasa nada. Luego lo subiré. Te lo está grabando. O eso espero. Ya veremos. Después Aquí pone que está grabando. después cojo tu número de teléfono y te envío el enlace. Gracias. Muy bien. Bueno, en el libro de los espíritus, la pregunta 702, si queréis verlo, pregunta 702, hay una pregunta que dice, ¿el instinto de conservación es una ley de la naturaleza? ¿Cómo se busca la pregunta 702? Pues detrás de la 701 y antes de la 703. Capítulo 5, página 236. ¿A qué te he hecho reír? Pero es No, Es más. 700. capítulo 5. 702. Te lo doy 700. de referente. Ah, muy bien. No, es más por la pregunta. El instinto de conservación Ahí es está. una ley de la naturaleza. Muy bien. ¿Y la respuesta, ya que estás, qué nos dice la respuesta? Sin duda, es dado a todos los seres vivientes, sea cual fuese su grado de inteligencia. En unos es puramente mecánico y en otros es La racional. página 395, Margarita. ¿Cuál? 395. Espera, perdona que no me he dado cuenta. Espera, que ahí te lo busco. Bien. Ahí tienes ayuda, Margarita. 702. Bueno, entonces, según esta respuesta, la ley, el instinto de conservación es ley en la naturaleza. Mira, esta, la primera. Y desde luego, si uno indaga un poquito, si uno investiga un poquito, ves que realmente es así. La encontramos en todos los seres vivos de la naturaleza, desde las plantas, pasando por los animales y siguiendo por el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que es de cajón, ¿no? Bueno, si alguien disiente que lo diga, que estamos dispuestos aquí a escuchar. Pero no, ¿no? Bueno.
Así que según ya da igual el grado de inteligencia que ese instinto aparece. En las plantas, por ejemplo, hay ciertas plantas que son más sensibles que otras y reaccionan también de forma más ostensible, ¿no?, que otras. Las otras tardan un poquito más, pero por ejemplo ahí está la planta sensitiva, ¿no?, que si se le toca pues se retrae, ¿no?, sobre sí mismo. Y las plantas, por ejemplo, las flores, orientan sus hojas o sus flores hacia el sol. Tenemos el ejemplo en el girasol, por ejemplo, que va girando conforme va pasando el día, va girando, buscando el sol. No me digas que no. Sí, sí, sí. No. No, eso no va así. Ah, pues dime por qué. No, el girasol no gira. Nace y así se queda, no va girando. El girasol sí, ¿no? Sí. No. Y hay flores pues que se yo cierran de siempre- noche. Sí. Eso sí, pero el girasol Sí. no gira. Ah, ¿no? ¿No gira? gira? No gira. Ah, pues yo tenía entendido que sí. Sí, No, yo no, creo que girasol, también me sí. había llegado. Por eso se le llama girasol, ¿no? Pero si mira el Sí, no, es sol, verdad. Sí, nace así. Nace, Mirando. y todos Mira, nacen de mira. una forma similar, pero no va girando. Ah, no. entonces Se ponen estábamos... Se ponen mirando al sol y ya está, ¿no? vaya decepción. Y por el Crece día así. se abre y Crece, por sí. la noche se Dependiendo, no sé muy bien si del sol del mediodía, pero todos crecen así. Y de hecho, pues en una plantación Se quedan, ¿no? varían un pelín, pero se quedan así. Y se queda orientada así y ya no se ve, ¿no? No, se mueve. Entonces estábamos todos confundidos y equivocados. Madre mía. Toda Muchas la gracias. vida pensando una Y cosa. Muchas cualquier- gracias, Ángel. cualquier Me has sacado, planta- oye, Ujú. Ah, Cualquier es bueno planta saberlo. va buscando la luz, o sea, Ah, sí, sí, yo sí, tengo todas plantas en el buscan la balcón y como que se quieren salir del balcón Claro, porque van buscando la luz. Va buscando la luz. Sí, pero así se quedan. Normalmente se mueven, pero muy despacito. y los árboles, Todo se mueve por despacito. ejemplo, conforme van creciendo hacia arriba. Claro, pero según crecen así se van quedando, luego se van moviendo. Sí, eso sí. Eso sí. Pero, Están dijéramos que notan la sensación del sol, ¿no? Y les agrada o no, van casi todos buscando al sol. Muchas veces es la gravedad lo que ¿Ah, hace sí? que, sí, Vale. la percepción de la gravedad lo que hace que ellos vayan creciendo de una forma u otra, dependiendo del viento, de dónde están. Sí, el viento y el viento. bueno, vamos a dejar que entonces no es el sol, pero es otra fuerza de la naturaleza, como Todas. otras fuerzas como la gravedad, ¿no? El Como la viento búsqueda es del muy agua, bueno Pero para- las plantas van muy despacito, siempre. pero siempre va muy despacita, sí. El animal va un poco más deprisa y el ser humano es el que más despacio va de todos. Es que más despacio va de todo. Porque se equivoca y tiene que retroceder para Claro. volver a aprender. Siempre estamos equivocándonos. Las veces El movimiento de las plantas que recibe el nombre de muchas taxias. veces, pero se supone que... Puede ser quimiotaxia, fototaxia, o sea, son taxias, los movimientos de las plantas. Taxias, Son taxias. Sí, reciben fototaxias. ese nombre. Fototaxia es cuando el movimiento hacia la luz. Quimiotaxia es por relación de la química. De la... Ujú. Sí. O sea que cada uno también tiene un grado, van evolucionando, van gustándole más unas sensaciones que otras y a lo mejor crecen también así. Pues qué interesante. Y suelen ser movimientos muy lentos en relación con el animal. Pero se mueven. Y, Y lo que decía antes también, que por la noche también las flores pues se cierran sus pétalos. Y luego cuando amanece ya se abren otra vez. Y algunas tienen sonidos, algunas flores. ¿Sí? Eso ya no lo he algunas oído, ¿ves? plantas. Yo tampoco, esa es la primera noticia que tengo. Yo he oído de una planta que tiene una flor preciosa con unos pistilos de color rojo, las flores son amarillas y explotan. Se ve que cuando maduran hacen plop, plop, plop. Entonces hacen sonidos. Sí, claro, al estallar. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es la 703. Y aquí pues ya hace una pregunta filosófica, ¿no? Pregunta, ¿con qué objetivo Dios ha dado a los seres vivos el instinto de conservación?
Y la respuesta, Para la supervivencia de la especie, ¿no? una de ellas es esa. Ujú. ¿Qué nos dice María Elisa? Emilia, perdón. La respuesta es... Estoy cambiando el nombre. Bueno, está bonito también. Elisa, sí. ¿Sí? Gracias. Pues dice que porque todos deben concurrir a los objetivos de la providencia. Y por esto Dios les ha dado la necesidad de vivir. Y además la vida es necesaria al perfeccionamiento de los seres. Y ellos lo sienten instintivamente sin darse cuenta de ello. Bien. Entonces, tenemos primero, todos deben cooperar en los designios de la providencia. O sea que todos debemos y ayudamos, cooperamos en la creación divina. Todos somos cooperadores en mayor o menor medida. Cooperamos al crecimiento, a la evolución, tanto de nuestro pequeño entorno como la evolución de la Tierra, e incluso a la evolución del universo, de los universos. Unos con poquitos, otros con más, según también la evolución. Muchos, de la mayoría de nosotros, metemos la pata y destruimos más que creamos, pero también cooperamos a la evolución del planeta. Porque también con la destrucción, también lo estuvimos hablando el otro día, ayudamos a que se crean cosas nuevas. La destrucción también es una ley de la naturaleza y ayuda a renovar las cosas. Si no, se quedarían estancadas. O sea que sin saberlo, sin darnos cuenta, estamos cooperando a esa evolución. Y ese instinto de conservación nos ayuda. Porque si no tuviésemos ese instinto, pues o bien nos dejaríamos morir, o nos dejaríamos que nos mataran. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay una total descreencia en la supervivencia del alma, del espíritu. Total descreencia en Dios también. Y ello desde luego nos ayuda a que intentemos sobrevivir ante las dificultades. Y por eso hoy en día cada vez hay más suicidios y cada vez son más países también los que promueven leyes para la eutanasia, tanto pasiva como activa. Y yo creo que es por eso, ¿no? Por la falta de esperanza en el porvenir. Sí, pero la eutanasia lo ponen para los demás, para que la utilicen los demás. No se les ocurre ponerla para utilizarla a sí mismo, pienso yo. Vamos a ver, no sé, yo considero que una persona está muy mal, no sé, si necesita muchísimos cuidados y al final se va a morir, pues bueno, pues oye. Sí, es lógico pensar así, ¿no? Y nada más pensamos, pues así le evitamos Sufrimiento. Le evitamos sufrimientos. Sufrimiento. Habría que ver también hasta qué punto no hay algo de egoísmo en todo eso, ¿no? Bueno, pero lo que nos recomiendan desde luego los espíritus es que no debemos poner fin a la vida de ningún ser. Porque no somos dueños de esa vida, ni siquiera somos dueños de la nuestra. Y esas horas, esos días, esos meses, esos años que está viviendo esa persona sufriendo, padeciendo, seguramente le sirva en un futuro para evolucionar más rápido. Y si cortamos esa experiencia, con buena fe, desde luego, con el afán de evitar sufrimientos, estaremos cercenando también su evolución. Y todas las tareas interrumpidas se tienen que volver a retomar en algún momento de nuestra evolución como espíritus. Así que le daremos quizás fin en esta vida, pero la vida sigue más allá. Bueno, pero quizá también tampoco es natural entonces mantener con vida a una persona que se está muriendo
a base de medicamentos. de cables, de respiradores, de oxígeno. O sea, es que... Sí, y ahí está el otro extremo. Es que esa es otra cosa, ¿no? La parte en la que interviene el ser humano sin conocimiento y sin ayuda espiritual está forzando a que la naturaleza haga algo y a que se opere algo para lo que él está dotado, que es obligar. Estamos dotados para eso, para poder obligar. Pero cuando encontramos en nuestra voluntad y en la parte consciente la fuerza colaboradora del espíritu y de la bondad, entonces lo que estamos encontrando también es un aliado, no alguien que va en contra. Y muchas veces el ser humano se convierte en esos casos en alguien que va en contra. Yo, si me permitís, me acordaba ahora de algo que yo no sabía, y es que en Alemania, aunque no hay una ley explícita, pero parece que de alguna forma tácita, o sea, algo escondido, no sé si en todas partes, pero sí en un hospital al que pues fue el padre de un bueno, se puede decir amigo, pues este señor tenía tenía una metástasis, era cáncer con metástasis, y estaba claro que iba a fallecer en algún momento. Entonces él fue allí hasta Alemania, estuvo viviendo en Alemania, él maneja perfectamente el alemán, y estaba pues con su padre en sus últimos momentos, ¿no? Y estaba él y otro familiar que quiero recordar ahora, que era su hermana. Su hermana se tuvo que ir, entonces se quedó, en un momento dado, se quedó el padre solo. Cuando volvieron, su padre había fallecido. Y su padre estaba hablando con él una hora antes. Y lo que le dijeron es que había tenido un tipo de colapso. Bueno, pues es que ni colapso ni nada. O sea, habían aprovechado la ausencia de los familiares para hacer lo que hicieran. Desconectarle de las cosas. O inyectarle. No había tantas conexiones. Entonces estaba claro que eso fue bueno, estaba claro, no para él sí, que eso fue eutanasia, ¿no? Pero que toda una eutanasia... Pero a lo mejor lo pidió él. No. Ah, ¿no lo pidió él? ¿Y No. lo hicieron así gratuitamente? Sí. Pues no me parece. Claro, O sea, es que me pues, parece una barbaridad. Claro, entonces a él le parece una barbaridad, que hay mucha gente en Alemania a la que eso le parece una barbaridad. Eso es una Pero barbaridad. hay otros los Que están a favor. precisamente por esa dificultad en entender que el ser humano tiene una misión que cumplir y que hasta que no se termine esa misión hay que respetar lo que ocurre, que se llama vida. Entonces ni hay que prolongarla artificialmente, ni hay que cegarla sin necesidad, porque es que ese ser humano tiene que continuar. O sea, ahí hay algo que no ha vivido, hay unas palabras no dichas, hay algo que no has podido sembrar, y que se vuelvan a reproducir todas las circunstancias para que se pueda sembrar lo que no se sembró. Eso me parece muy complicado. Meterse en la harina de otro costal es muy difícil eso. No sé, yo creo que es mejor tener prudencia. En mi opinión, eso, si ya la vida por sí misma, el cuerpo, necesita todo, está conectado a máquinas para todo, para respirar, para que el corazón funcione, es que para eso es hacer una digestión, entonces ya no hay la vida, por así decir, son las máquinas que están haciendo todo, ¿no? En esos casos, bueno, es de otro lado yo también, no lo entiendo. El cuerpo tiene poder para regenerarse. Pero ahí si no, se tiene que tampoco es regenerar. una eutanasia, porque estos casos ya cuando el médico decide hay que cortar las máquinas y dejarlo, se hace. Sí, y también existen milagros ahí, entre comillas. También. Es que se les ha quitado todas las máquinas Y han y vuelto a la resulta vida. que siguen viviendo un tiempo porque tienen que dar testimonio de algo. Sí. O sea, Eso me da miedo de la eutanasia, porque el ser humano aún somos muy malos, muy poco Y muchos lo evolucionados. vamos a utilizar Y a me favor da nuestro. miedo eso, Sí. de nuestro egoísmo, del que está como cuidador, del que está ahí cuidando a la persona, decir, que ya no se levanta, ya no se mueve, y yo voy a estar aquí dándole papilla y dándole tal, está sufriendo, vamos a practicar la La eutanasia. decisión no es de los cuidadores, es del paciente. Pero yo fácil de En convencer el a este momento que ha paciente perdido que la está conciencia, sufriendo, ¿quién decide sobre si el está paciente? sufriendo Él lo mucho. deja escrito.
Sí, Él lo deja escrito. Vamos, O se lo dice a los hijos, o se lo dice a alguien. lo hemos dicho, no somos dueños de la vida de nadie, ni siquiera de la nuestra. Entonces, en ese caso sería un suicidio decidido por la persona misma. Yo quiero decir que comprendo lo que él ha comentado antes, que la importancia de aceptar el que haya eutanasia o no es muy importante. El decirles no es decirles sí a la vida. Sobre todo es decirles sí a la vida, porque cuando entras en un hospital o pides ayuda a algún centro médico de lo que sea, tú estás firmando un papel para que te ayuden, para que puedas salir adelante o para que desencarnes naturalmente, pero sin ninguna manipulación por parte de ellos, porque ellos son profesionales en lo que están haciendo. Nosotros no, nosotros solamente sabemos que nos ha desbordado el tema que sea y les estamos pidiendo a ellos o a ellas que son los encargados de conocer la medicina que usan con nosotros. Pero si decimos sí a la eutanasia esa, les estamos dando una oportunidad de aquellos que no están siendo integrales con su manera de trabajar con la gente que está pidiéndoles ayuda. A lo mejor cometan errores porque les da la gana. O sea, porque sinceramente yo confío mucho en todo lo que están desarrollando en la medicina y hasta ahora me está yendo bastante bien con ellas y con ellos, pero nos han dicho y nos han mostrado en películas la manera que tienen de funcionar los que les apasiona investigar con una mentalidad muy demasiado más inteligencia que sentido de humanidad. Y como nosotros eso no lo podemos controlar tampoco, es mejor no decirle sí a la eutanasia. Sí, Además, pues, muy pronto en España vamos a tener la eutanasia aprobada, ¿eh? claro. Sí. Además estamos viviendo en una sociedad que nos está bombardeando con noticias, con toda clase de cosas para convencernos que la eutanasia es lo mejor, el aborto es lo mejor, que no hay que luchar por esto, por la vida y cuando llega el caso, como decís, que soy yo que voy a decidir que quiero que me hagan la eutanasia, es que ya vine bombardeada de ahí, que ya me están convenciendo que no vale la pena sufrir, que yo tengo que irme. Eso ya tiene que ser en casos extremos. Por ejemplo, yo, esta persona, este gallego que estaba, y ahora este hombre que ha matado a su mujer, vamos a ver, le ha ayudado a morir. La decisión suya, de ellos. No, pero si él coge y se va por la puerta, esa mujer se va a morir si nadie le cuida. Pero eso es un acto de egoísmo. ¿Egoísmo? ¿Por qué? ¿De qué? Si sale por la puerta... No, bueno, bien, pero... Y si la misión de los dos ha sido esta, de uno cuidar al otro. No, porque si sale por la puerta para no mantenerla con vida, porque esa mujer se mantiene con vida precisamente porque él está cuidándola. Si él sale por la puerta, ella va a morir. Bueno. Pero eso ocurre en muchos casos. Pero va a morir con sufrimiento, porque a saber cuándo va a morir. Pero ¿y si es su misión? Pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Sí. No sé si te das cuenta, pero es que eso es una No, barbaridad. no, eso ha pasado, eso es verdad. Ya, pero, y yo estoy comentándolo. Ya. Defender esas posibilidades. Y yo no defiendo, simplemente comento que si él se va por la puerta. Vamos a ver. Y no la ayuda a alimentarse, a ponerle la medicación, y entonces ella va a morir. Que la mate. ¿Es que no la ha matado? No la ha matado. Ya, pero entonces... Ella estaba pidiendo por años ayuda, que no quería vivir de esa manera, claro. Pero volvemos al punto que nadie tiene derecho a quitarse pero la es vida. que Dios misión, le ha dado una carga a ese hombre que está cuidándola. Una misión. Y si es la misión que hemos acordado ahí arriba de que era que él tenía que cuidarla hasta el final. Falta conocimiento. Le han quedado ahora, le faltaron ahí quizás 2-3 meses para mucho cariño, falta amor. De uno en uno, por favor. Pero si ese hombre casi se muere por haberla ayudado. Sí, pero a ver... ¿Que no será eso? ¿Eso es amor? No. Seguro, él la amaba, él lo ha hecho con amor, él lo ha hecho con maldad, pero no debemos hacerlo. Pero las posibilidades son más de lo que vemos.
O sea, hay que darse cuenta de que espiritualmente ahí hay algo más que hacer. Cuando uno mira solamente la parte más física y lo que se desarrolla aparentemente delante de nuestros ojos y lo que nos dan los sentidos, parece que tenemos toda la información, pero esa no es toda la información. No sabemos por qué eso está ocurriendo. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a la crisis, decir, ¿y por qué estoy viviendo yo esto? ¿Para qué ocurren estas ¿Qué cosas? necesidad tengo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué necesidad tengo? La respuesta a esas preguntas está en el mundo espiritual. Entonces, cuando uno no tiene acceso al mundo espiritual, hay una desesperanza y hay una forma de ver las cosas de forma muy sesgada. Y esa forma de verlo sesgado lleva a esa barbaridad en la que no puede justificar el hecho de que se separe un espíritu de un cuerpo solamente por el hecho de que no pueda ser atendido. Pero si es que la atención no es solamente física, es desde el mundo espiritual y hay muchas cosas que se pueden hacer. Que la persona no sea consciente de las bondades que tiene que vivir o de lo que está ocurriendo a su alrededor y de las posibilidades que tiene de ser libre, eso no quiere decir que no lo sea, solo que no es consciente. Entonces, sí creo que es importante tener en cuenta la parte espiritual. O sea, es que nos quedamos en la barbarie del ser humano que hace y deshace de una forma automática, sin tener en cuenta de que hay mucho más de lo que conoce, sin pararse a pensar por qué o para qué, solamente lo aparente, que lo justifica además. Es que eso es una barbaridad. Si tú no cambias cosas y no te esfuerzas por cambiar, eso es instinto de supervivencia. Bueno, vamos a dejar el tema, nos estamos encerrando y dando vueltas. Vas a intentar mejorar, porque y si estás enfermo no te conformas, quieres curarte. Vamos a ver, Javier, vamos a dejar el tema, ¿vale? Venga. Nos estamos aquí deteniendo y es un tema muy interesante, desde luego, el tema de la... Polémico. Es un tema polémico, pero aquí lo que, en fin, tratamos de dar una visión espiritual del asunto, ¿no? Y procuramos eso, ¿no? Que abrir los ojos, que abramos los ojos a esa realidad, que aunque no la veamos, aunque no la sintamos, está ahí. Estamos hablando de espíritus, estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de comunicaciones. De esto se supone que son respuestas dadas por espíritus que no vemos. Entonces es una realidad que está ahí, que si la aceptamos nos cambia totalmente el punto de vista de lo que vivimos, ¿vale? Y de eso se trata, ¿no? De cambiar esa mentalidad que tenemos tan terrena del día a día y pensar que somos espíritus en evolución y que esto es una experiencia pasajera, que por mucho que suframos tiene un porqué y un para qué. No sabemos lo que hemos vivido en vidas anteriores, no sabemos los planes que hemos hecho en el más allá antes de nacer, no sabemos las consecuencias de nuestros actos en el futuro, ya sea presente, en el futuro cercano o ya sea en el futuro en el más allá y en otras vidas. Entonces son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, y luego ya cada cual que tome su decisión y en conciencia, por lo menos el que busque, ¿no? Que busquen más allá de lo aparente, como decía aquí nuestro amigo Ángel, que mucho más. Bueno, ya sé que no voy a convencer a nadie, cada cual se tiene que convencer por sí mismo. Sí. Por eso Dios nos ha dado la necesidad de vivir para concurrir a su obra, ¿vale? Vale, pues ya está, yo creo que lo hemos hablado todo ya. Concluimos. Voy a sacar las ideas principales de lo que hemos hablado. Entonces el instinto es la fuerza oculta que mueve a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios con vista a su conversación. Eso está en el Génesis, en el libro del Génesis. Aquí al final tengo las fuentes, por si lo queréis consultarlas.
La inteligencia se revela en actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados de acuerdo con la oportunidad de las circunstancias. ¿Vale? Pues tenemos el instinto, que es automático, y la inteligencia, que es reflexiva. El instinto de conservación es una ley de la naturaleza. Incluso los que quieren suicidarse están pidiendo a gritos que les ayuden. No quieren sufrir más. Y la única salida que ven es quitarse la vida o que se la quiten. Están pidiendo ayuda. Aunque no lo reconozcan, están pidiendo ayuda. Y quieren vivir, pero claro, quieren vivir una vida mejor, ¿no? Y es lógico. Y pensarlo. No, Dios quiera que no tengamos que pasar nosotros por la misma experiencia, que es una experiencia durísima. Y si la tenemos que vivir, que tengamos fuerza para sobrellevarla. Hay algunos ejemplos en la historia de personas que han vivido una forma muy dura, ¿no? Y sin embargo no han pensado en quitarse la vida, o si lo han pensado, lo han desechado, ¿no? Automáticamente. Así que el suicidio no es la solución. Y al contrario, agrava las cosas. No sé si habéis leído algo sobre el suicidio, pero en el libro, por ejemplo, El cielo y el infierno, de Allan Kardec, hay algunos ejemplos de espíritus que narran su experiencia de suicidio, y cuando lo lees se te quita la gana de quitarte la vida. Hay otros libros, también de Ivone Pereira, En memoria de un suicida, también narra la experiencia de un suicida, y te ponen los pelos de punta. Sí. Hemos hablado que el instinto de conservación es necesario, porque todos tenemos que concurrir al cumplimiento de los designios de la providencia, que aunque no creamos en ella, actúa sobre nosotros. Y por eso fue que Dios nos dio esa necesidad de vivir, ¿no? De sobrevivir. Bueno, esas son las ideas principales. Y hablando de que tenemos que cooperar con esa providencia, en el caso de estos animales que están ya a punto de extinción, que casi ya no existen, en el momento que desaparezcan, ¿qué pasa? No pasa nada, es una experiencia vital que cambia, que se transforma. Hay muchos, a lo largo de la historia de la Tierra han desaparecido muchas especies, muchísimas. Especies que incluso desconocemos. Pero sin embargo, la evolución sigue, la naturaleza sigue. Porque ¿qué es lo que hay detrás de esas especies, animales? ¿No? Estamos hablando de especies animales. Sí. Hay un principio espiritual detrás que está trabajando. Y cuando esa especie animal ya ha dejado de cumplir su cometido en la naturaleza, pues entonces desaparece. Otra cosa que nosotros provoquemos esa desaparición, ¿no? Como humanos. Si nosotros como personas humanas provocamos la desaparición de una especie, provocamos un desequilibrio. Por eso, porque hay especies que están protegidas y no se pueden tocar porque casi no hay ya, no existe. Sí, es la ley siempre de la conservación y la ley de la destrucción que está siempre presente. Una empuja hacia un lado, la otra empuja hacia el otro. Y nosotros también tenemos presentes esas dos fuerzas. Una nos empuja hacia adelante y los otros nos dicen, no, párate, quieto, que aquí estás bien. Entonces, hay que buscar siempre el equilibrio entre esas dos fuerzas. Y las especies que están desapareciendo, pues por algo será. Primero, porque está cambiando el clima. Entonces el clima influye muchísimo sobre las especies. Y hay especies que no se van a adaptar, otras sí, se van a adaptar, pero otras desaparecerán. Así en todo caso, también los humanos ayudamos a que no se extingan. También ayudamos a que no se extingan. Sí. Estamos modificando el medio. Pero a veces nuestros esfuerzos son en vano. Sí. O por ejemplo las plantas. Por ejemplo, te voy a contar un caso, ¿no? Injertan y hacen otras cosas. Al final desaparece lo bueno, se queda la cosa rara. No, son cambios, no es ni bueno ni malo, son cambios que ocurren. En Alemania, creo que recordar que se hizo un experimento
para que sobreviviese una especie, ¿no? Y empezaron a juntarnos de la misma familia, ¿no? Padres, hijos, hijas y padres, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre con ese intento de que sobreviva esa especie? Pues que esa especie se debilita, porque no hay una riqueza de intercambio de genes entre otras familias. Y al final desaparece igual esa especie. O sea que si no hay más congéneres que la simple procreación de una pareja, al final esa especie desaparece porque se degenera. Esos genes se degeneran. Ocurre en el ser humano. Ocurrió, por ejemplo, en Egipto, los faraones se casaban, se juntaban entre ellos, no se mezclaban no se mezclaban con la prole, y al final eso se degenera, ¿no? ¿O no? Sí. Claro. Los árboles generacionales que ahora los están estudiando, lo de las constelaciones familiares también, pero sobre todo lo de los árboles generacionales, que la medicina de la física cuántica también lo tiene en cuenta, porque el Maestro Jesús también se encontró con un caso. Parece ser que, ahora me ha venido, parece ser que el Maestro Jesús se encontró con un señor que le pidió que le sanara. Y entonces este señor sintió sanación y le dijo al Maestro Jesús: ¿me sanas por algo que yo ya he merecido ser sanado, o es porque es algo que yo he llevado conmigo hasta mi tercera generación anterior a mí? Entonces ahí estaba diciendo que algunos de aquellos hombres y mujeres ya estaban reconociendo abiertamente que vivían en su mente y en su cuerpo cosas que venían de la genética del árbol genético, y que hay algunos árboles genéticos que, eso es estudiado por mí, ¿no? que nuestros bisabuelos y bisabuelas son quizá los que más en su pensamiento quisieron que hubiera un seguir naciendo algunos seres en la familia, dependiendo de cómo a ellos les había ido o a ellas les había ido de fluido la vida. Si no, tenían ese instinto de supervivencia, sobre todo en las mujeres, era como muy determinante, y entonces casi dejaban impreso en su genética si querían o no querían que las mujeres de su árbol generacional pudieran seguir adelante teniendo hijos e hijas o no, porque lo primero que querían es que se vivieran como seres humanos, experimentaran otras maneras de convivencia que no fueran tan severas o que no fueran tan hirientes, y entonces pues querían que convivieran de otra manera, que no tuviera que necesariamente tener más hijos o hijas, como prevención para que el árbol generacional luego siguiera su curso. Y en algunos casos así ha sido, y en algunos casos el árbol generacional ha quedado seco, totalmente seco. Y entonces ya no hay más de esos nombres ni apellidos, ni del padre ni de la madre. Y naces como ser humano, pero fuera de ese árbol generacional, cuando hay otros que a lo mejor los Alonso, en el caso de mi marido y yo, que yo no lo sabía, que lo he sabido hace años, pero no hace 27 que llevamos casados. Bueno, los Alonso tienen una necesidad de seguir saliendo adelante en evolución constante desde hace 800 años. Y sin embargo, nosotros dos, nuestras bisabuelas y bisabuelos, posiblemente decidieron que en nuestra generación ya no volvieran a haber hijos e hijas hasta que no se mantuviera el árbol generacional con una estabilidad evolutiva igual en la tierra que en el cielo, porque los árboles generacionales no se acaban aquí. O sea, tenemos árboles que duran muchísimo, y otros que, vuelvo a repetir, deciden ya ellos, nuestros ancestros,
que no más hijos ni más hijas. Aunque nosotros quisiéramos, no los tendríamos. Y yo he tenido 3 abortos naturales. Y al tercero ya fue cuando me di cuenta, vale, no es fácil para mí quedarme embarazada. No es fácil para mí que yo tenga que hacer de madre genética. Tendré que hacer otra cosa, pero no esta. Porque además económicamente teníamos un sueldo cada uno, no íbamos a poder adoptar. Entonces yo lo reflexioné así y tuve que madurarlo, porque yo soy más bien un poco mamitis, ¿no? O sea, he tenido que cuidar de mí y de quien me han dado a cuidar cuando era muy pequeñita, entonces tengo un poco así de madraza hasta con mi propia madre, yo era. Así que bueno, ya queda ahí el tema, que yo podría haber sido mamá si la naturaleza de la providencia divina hubiera querido. Pero como nada está establecido porque sí, porque además esto que decimos de aquí esa es otra, una persona, lo de los espíritus es muy importante. Que no puede tener hijos decidimos y hoy en día tiene todos los medios para ser madre y puede serlo. Ya. Eso también es un forzar de la naturaleza. Es forzarlo, pero allá, mira, Todos ellos desde todo que tiene tengas una idea. causa y efecto. Sí, claro. Todo tiene una causa y efecto, y yo que lo he estudiado os diré que parece ser que genéticamente las criaturas del planeta Tierra aceptan más las tragedias, por más terribles que sean, si son dadas naturalmente, como desastres geográficos o meteorológicos, más que cuando es una agresión por una desmesura y por una ignorancia exagerada o perversidad de un ser humano hacia otro. Bueno, pues es que eso es una Así, injusticia. lo digo como observación porque es que es por eso que muchas veces la información de los espíritas es tan necesaria, porque nosotros tenemos mucha ignorancia de muchas cosas que nos están pasando a diario, que no es que tengamos que esperar a que tengamos pasan y otra vida. tampoco nos damos cuenta muchas veces y están pasando. Y yo tuve que madurar que no iba a ser madre. Yo lo tuve que madurar. Muy bien, pues muchas gracias a todos, pero ya llevamos un buen ratito y así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y nada, mucho de lo de vamos las a cerrar. constelaciones, pero no sé Luego muy bien hablamos, lo que es. luego hablamos de las constelaciones después, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, gracias. Vamos a cerrar con una oración, ¿vale? ¿Y los pases? Hay que hacer pasos. ¿Verdad? Los pases. Pues antes de la oración, los pases. A ver, ¿qué es un pase?